Bienvenidos a esta presentación de las diferencias entre la norma ISO 19011 y la norma ISO 19011 2018. Bueno, aquí básicamente vamos a hablar de las generalidades de la norma 19011 que nos van a servir mucho para entender cuál es la guía que debemos seguir para implementar una auditoría e implementar un programa de auditoría. La norma 19.011 en su segunda edición tenía fecha del 2011 y en su tercera edición tiene fecha del 2018. Es decir, vamos a hablar de las diferencias entre estas dos versiones y obviamente vamos a conocer los componentes principales de estas dos normas, básicamente la del 2018, que es la que está en este momento pues activa. Ok, para eso vamos a hablar un poco de diferentes sistemas de gestión que nosotros podemos implementar en cualquier organización. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos varios sistemas de gestión, la 9001, la 37001, la 22301, la 45001, la 27001, que ya hemos hablado que las normas que son certificables son las normas que terminan en 1. Es decir, en la ISO 9001 la norma certificable es la ISO 9001, aunque ella tiene otras normas hermanas como la ISO 9000, pero la ISO 9000 es una norma que es ayuda para implementar la 9001 porque en la 9000 es la norma que nos da conceptos generales y vocabulario. Igual en la familia de la 27001 pues tenemos un montón de normas que ayudan a la implementación de la 27001, pero la certificable es la 27001. Así con con los otros sistemas de gestión. Aquí quiero hacerles conscientes que desde aproximadamente el año 2013, la organización ISO tiene un esquema que lo llama la organización ISO la estructura de alto nivel, que consiste en que todas las normas tienen un esquema similar en sus elementos esenciales. Entonces podemos ver que todas tienen del 1 al 10 elementos esenciales y que los elementos esenciales básicamente son los mismos: objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Estas son la estructura de las normas y a eso le llamamos la estructura de alto nivel. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en la comparación de la 19.011? La 19.011 no es una norma terminada en 01, es decir, no es una norma certificable. Es una norma que me da directrices, que es una guía para implementar un programa o un plan de auditoría. Entonces veamos los 7 numerales esenciales que tenía la 19.011-2011 y los 7 que tiene en este momento la 19.011-2018. Pues, ¿qué tenemos acá? Que tenemos 1 alcance, 2 referencias normativas, 3 términos y definiciones, 4 principios de la auditoría, 5 gestión de un programa de auditoría, 6 realización de una auditoría y 7 competencia y evaluación de los auditores. Entonces uno dice, bueno, básicamente siguen siendo los mismos 7 numerales de la norma. Entonces acá tenemos claro que no hay diferencia entre los 7 principales numerales de la norma entre la versión 2011 y 2018. Ahora, veamos la introducción y el alcance. En la introducción y el alcance, entonces podemos hablar que se consideran auditorías internas o de primera parte, auditorías de segunda parte y auditorías por terceros. La auditoría interna es la que se lleva a cabo dentro de la organización, que también es llamada auditoría de primera parte. La auditoría de segunda parte es la auditoría que me realiza un proveedor externo o otra auditoría de una parte interesada. Y la auditoría de tercera parte es una auditoría de certificación o acreditación estatutaria, reglamentaria o similar. Entonces, una auditoría de tercera parte es la que me hace a mí el ICONTEC, o me hace el ONAC, o me hace la Secretaría de Salud. Entonces son las auditorías que me hacen estos entes externos. Entonces básicamente lo que tenemos entre la 2011 y la 2018 pues es muy similar, solamente que aquí a la auditoría interna también la llamamos auditoría de primera parte.
Ok, entonces en cuanto a referencias normativas, en la 2011 no se citaban referencias normativas y esta cláusula se incluía con el fin de mantener la misma numeración de cláusulas de otras normas ISO, pero aquí básicamente no hay referencias normativas en este documento. Entonces lo que aparece ahí es que no hay referencias normativas, es decir, no hay cambio entre el 2011 y el 2018. Ok, en la parte de términos y definiciones, realmente aumentamos los términos y las definiciones. En la versión 2011 nosotros teníamos 20 términos y definiciones y en la versión 2018 tenemos 26 términos. En verde aquí aparecen los términos que se agregaron en la versión 2018, que son auditoría combinada, auditoría conjunta, evidencia objetiva, requisito, proceso, desempeño y eficacia. Los otros, como podemos ver, son similares. El 3.1 es auditoría, aquí también es auditoría en la 2018. 3.2 es criterios de auditoría, que los vamos a tener aquí en el numeral 3.7. Evidencia de auditoría, que está aquí en el 3.3 y lo vamos a tener aquí en el 3.9. En general lo que aparece en negro es lo que se repite en la 2018, lo que aparece en verde es lo que es nuevo en la 2018 y en el numeral 3.12 de la 2011 aparecía el término guía que ya no se encuentra en la 2018. Eso en cuanto a las diferencias del numeral 3 de términos y definiciones de las dos versiones de la norma. Ahora, los principios de auditoría, el A, B, C, D, E y F se conservan entre la 2011 y la 2018. ¿Cuáles son los que se conservan? El principio de integridad, de presentación ecuánime, del debido cuidado profesional, de confidencialidad en la seguridad de la información, de la independencia, del enfoque basado en la evidencia. Y aquí aparece en verde lo que estamos agregando como principio de auditoría con la norma ISO 19011-2018. Lo que se agrega es el enfoque basado en el riesgo, un enfoque de auditoría que considera los riesgos y las oportunidades, que va muy acorde a lo que es la versión 9001-2015. Aquí el enfoque basado en el riesgo debe influir de manera importante en la planificación, en la realización y en la presentación de los informes de las auditorías, para garantizar que las auditorías se centren en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para lograr los objetivos del programa de la auditoría. Entonces, lo que estamos agregando en principios de auditoría en la versión 2018 es el enfoque basado en el riesgo. Ok, gestión de un programa de auditoría en el numeral 5. En el numeral 5 lo que nosotros podemos ver es que teníamos 6 subnumerales, 5.1 generalidades, que acá también en la 2018 aparecen generalidades. 5.2 establecer los objetivos del programa de auditoría, es lo mismo que aparece en la 2018. El numeral 5.3 en la versión 2018 es determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Esto es lo nuevo. El numeral 5.3 es lo nuevo del numeral 5 de la norma 19.011-2018. El numeral 5.4 de la 2018 correspondía al 5.3, es decir, establecer el programa de auditoría. El 5.4 y 5.5 acá es implementación del programa de auditoría. El 5.6 es monitoreo del programa de auditoría y el 5.7 es revisión y mejora del programa de auditoría. Entonces vemos que realmente lo que se agrega en la versión 2018 es un numeral que es la determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Siempre van a haber riesgos de la auditoría porque una auditoría es eso, una auditoría, en una auditoría yo tomo una muestra y siempre van a haber riesgos de que lo que yo estoy auditando no sea el 100% y no sea la realidad, pero también siempre vamos a tener muchas oportunidades con un programa de auditoría. En esta diapositiva podemos observar el numeral 5 y el numeral 6 de la norma, descritos en términos de el ciclo P, H, V, A, que es muy típico de toda la estructura ISO. Planear, hacer, verificar y actuar. Entonces en el numeral 5 se considera como planear el numeral 5.2 y el numeral 5.3. En el numeral 5.2 del planear el programa de auditoría, lo que nos indica acá la norma es establecer los objetivos del programa de auditoría, que obviamente tiene mucho sentido.
Tiene mucho sentido porque, por supuesto que yo tengo que determinar qué es lo que quiero con mi programa de auditoría, cuáles son los objetivos, y eso hace parte de la planeación. Después ya, el numeral 5.3 es establecer en sí el programa de auditoría, y en este tenemos 6 subnumerales. En el 5.3.1 me habla de los roles y responsabilidades de la persona que gestiona el programa de auditoría, es decir, el líder de todas las auditorías que yo voy a realizar. En el 5.3.2 hablamos de la competencia de la persona que gestiona el programa de auditoría, entonces debe tener conocimientos por lo menos de esta norma de la 19.011, debe haber tenido experiencia, es decir, es la competencia, los conocimientos y las habilidades que debe tener la persona que gestiona el programa de auditoría. En el 5.3.3 establece el alcance del programa de auditoría, que el alcance puede ser geográfico, entonces yo puedo establecer un programa de auditoría para una región, o puede ser por procesos o por procedimientos o por áreas. En el numeral 5.3.4 me habla de identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría, que es básicamente lo nuevo de la 19.011-2018. Y entre los riesgos que yo puedo considerar, pues están no solamente los riesgos físicos, de repente si yo tengo que hacer una auditoría a un laboratorio clínico, riesgo biológico, una auditoría a una mina, el riesgo físico, sino que también obviamente los riesgos de incertidumbre de la medición, es decir, que no siempre voy a poder abarcar todos los procesos, los procedimientos, las actividades. En el 5.3.5 habla de establecer procedimientos para el programa de auditoría. Entonces, aquí yo puedo tener procedimientos como que, por ejemplo, establezco el programa, comunico las auditorías, ejecuto la auditoría, hago una realimentación, ajusto las listas de chequeo. Entonces, es cómo voy a implementar yo mi programa de auditoría. En el 5.3.6 es identificar los recursos para el programa de auditoría. Uno de los recursos importantísimos es tiempo, entonces yo tengo que cuantificar cuánto tiempo voy a invertir en mi programa de auditoría, porque obviamente la auditoría implica una preparación, implica la ejecución, el tiempo de la ejecución y el tiempo del informe de uno o dos auditores y también de los auditados. Entonces hay que planificar los recursos de tiempo. Ahora, si tengo que hacer una auditoría a una región que no esté dentro de la ciudad, tengo que planificar los recursos en términos de pasajes, hoteles y cuánto dinero voy a invertir en este programa de auditoría. En el numeral 5.4 se considera ya todo lo que es el hacer, y acá se incluyen no solamente los 7 subnumerales del 5.4, sino también se habla de la competencia de evaluación de los auditores, que está en el capítulo 7, y de la realización en sí de la auditoría, que es el capítulo 6, que es esta parte que tenemos aquí a la derecha. En la implementación de un programa de auditoría, entonces se habla en el numeral 5.4.1 de algunas generalidades, en el 5.4.2 de la definición de los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría individual, en el 5.4 de la selección de los métodos de auditoría, en el 5.4.4 la selección de los miembros del equipo auditor, porque a veces una auditoría la puede hacer una persona, pero a veces puede ser un equipo auditor de 2 o 3 personas. En el 5.4.5, asignar las responsabilidades de la auditoría individual al líder del equipo auditor. En el 5.4.6, gestionar el resultado del programa de la auditoría, es decir, cuando yo implemento un programa de auditoría, ¿qué me arroja? Entonces, identifico no conformidades, acciones de mejora, cuáles son los hallazgos y qué es lo que yo pretendo obtener como resultado de este programa de auditoría. En el 5.4.7, gestionar y mantener los registros del programa de auditoría, porque ya sabemos que en un sistema de gestión lo que no está documentado pues no existe. Ya en el numeral 5.5 me habla de monitorear el programa de auditoría, que aquí según el Ciclopedia BHBA corresponde a verificar. Entonces verifico que realmente ese programa de auditoría que yo establecí sí se esté cumpliendo. Y en el numeral 5.6 me habla de revisar y mejorar el programa de auditoría, que corresponde aquí con el actuar, que corresponde como a la mejora. Entonces yo reviso cómo está funcionando y digo, está funcionando bien, pero puede mejorar en esta forma. En el numeral 6 me habla
específicamente de cómo hago una auditoría. Entonces a esto lo llamamos el plan de la auditoría y esto ya es la auditoría individual. Aquí en la primera parte de planear se contemplan los numerales 6.2 y 6.3 de la norma. En el numeral 6.2 me habla de establecer contacto inicial con el auditado, es decir, yo tengo que comunicarle al auditado que le voy a realizar la auditoría. Determinar la viabilidad de la auditoría implica pues que el auditado me va a aceptar. Yo no puedo llegar y decir, hola, oh sorpresa, aquí llegó el auditor, porque pues todos tenemos algo que hacer y no siempre en la fecha que se propone, pues no necesariamente va a ser esa la fecha indicada. En el numeral 6.3 habla de la preparación de las actividades de la auditoría y es que obviamente yo no puedo hacer una auditoría sin revisar exactamente qué es lo que voy a auditar. Entonces eso implica que yo hago una revisión de documentos, hago un plan de auditoría donde establezco, por ejemplo, la lista de chequeo, hago una asignación de trabajo del equipo de la auditoría, es decir, que si van a haber 2 o 3 auditores, puedo repartir los criterios de la auditoría que van a ser auditados. El 6.4 es la preparación de los documentos de trabajo, entonces yo de una vez voy haciendo mis listas de trabajo, hago la matriz que voy a utilizar. En el hacer corresponde con el 6.4, que ya es la realización de las actividades de la auditoría, que me indica algunas generalidades, pero ya en el numeral 6.4.2 me indica que debe haber una reunión de apertura, me indica que debe haber una revisión documental durante la realización de la auditoría, que debe haber una comunicación continua durante la auditoría, que se deben asignar unos roles y responsabilidades de guías y observadores, que se deben recolectar y verificar la información, de que debe haber una generación de hallazgos de la auditoría, de lo que yo voy encontrando, y en el número 648 me habla de la preparación de las conclusiones de la auditoría y finalmente la reunión de cierre. También como parte del hacer está la preparación y distribución del reporte de auditoría. Yo tengo que hacer el reporte de la auditoría y distribuir este reporte de auditoría según yo lo haya arreglado previamente. En verificar está cuando ya yo finalizo la auditoría, es decir, cuando ya no solamente realice la auditoría, sino cuando hice el informe. Esto es muy importante porque a veces se hace la auditoría, pero el informe se demora mucho y es importante entender que realmente la auditoría no se ha terminado hasta que el informe no se ha entregado y se ha entregado al auditado y que el auditado lo ha firmado. Muchas veces se hace la auditoría, pero se demora muchísimo el reporte de la auditoría, de tal forma que cuando se le reporta al auditado, pues ya se nos olvidó qué era lo que estábamos haciendo. En verificar, pues aquí corresponde precisamente a la finalización de la auditoría y el actuar, que sería el mejoramiento, implica acá realizar auditoría de seguimiento. Es decir, yo hice una auditoría, encontré 7, 8, 10 no conformidades, 2, 3, 4 acciones de mejora, entonces la idea es que en el mejorar, que corresponde al actuar, pues yo haga una nueva auditoría de seguimiento para determinar si realmente lo que salió, los hallazgos de esa auditoría se gestionaron adecuadamente.